era hincha de Colo-Colo, de ahí ese empuje. Y desde ahí que la relación con Uruguay es inseparable. El 2007, cuando Sergio se tuvo que operar de la cadera, los rugbyistas hicieron una colecta. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Gina Guaitaya, asesora académica del Centro Internacional de Actualización e Información Profesional, CIAF. Agradezco su participación al curso de actualización internacional Agentes Físicos y Fisioterapia con el curso Kinesioterapia, Masoterapia y Terapia Manual, que estará a cargo del doctor Cristian Cárdenas Moreno. Para el buen desarrollo de su ponencia, les recomendamos mantener sus micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el docente lo solicite, y para dudas y consultas al finalizar la sesión. Buenas noches, doctor Cristian Cárdenas, le doy pase a su ponencia. Buenas noches, Gino. Muchas gracias por la invitación en la noche de hoy. Un agradecimiento especial al Centro Internacional de Capacitación Profesional Galenos por la oportunidad de encontrarnos. Bien, un placer, me presento. Mi nombre es Cristian Cárdenas, soy oficial retirado de la Marina de Guerra aquí en Colombia, de la especialidad de Sanidad Naval. Tengo dos carreras en el área de la salud, una en radiología, otra en enfermería. Cuento con un diploma de medicina táctica, salud operacional, radiología forense, salud pública y docencia y didáctica universitaria. Bien, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la capacitación propuesta. Interrogo si el audio es bueno, ¿me escuchan bien? Bien, perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre kinesioterapia, masoterapia y terapia manual. Decimos entonces que el método de kinesioterapia es nacido, ¿ya? O surge en Japón en el año de 1980 por el doctor Kenzo Case. Este, por su parte, busca conseguir una mayor movilidad indolora, tanto del aparato locomotor, evitando restringirlo a través del vendaje. A través de este se puede brindar una posibilidad de influir por medio del vendaje de forma directa ¿en qué? En un estímulo externo donde se pueden realizar procesos de autocuración las 24 horas del día, todo el tiempo, ¿claro? Tratando diferentes dolores, entre otros. ¿Qué va a utilizar? Entonces, importante, utiliza una venda con una serie de características particulares, la cual va a permitir al individuo el desarrollo de la actividades físicas, aportando un refuerzo funcional. Entonces, si es posible realizar actividades físicas con vendajes de kinesioterapia, claro que sí. Esta es una tira elástica
adhesiva, la cual está compuesta en un 100% de algodón y por su parte se encuentra adherida a un papel de soporte que está dotado de fábrica en un pretensado de un 25%, ¿ya? Lo cual le va a dar unas propiedades adicionales de un preestiramiento. En sentido transversal, esta es totalmente inelástica, entonces de forma transversal no va a ceder. Su espesor, peso y elasticidad son muy similares a la epidermis, es decir, a la capa de la piel. Entonces es muy normal, ¿no? Y es muy habitual ya que tenga las mismas características en cuanto a volumen, ¿ya? Y tal vez por eso no se sienta ya después de un tiempo o pase desapercibido. La superficie de contacto, por su parte, presenta una serie de ondulaciones del adhesivo durante su trayecto. Decimos entonces que este es resistente, es un material ya el cual no va a perder sus propiedades dentro del agua, es porosa, ya también por lo que va a permitir la transpiración y su efectividad se mantiene por 3 o 4 días. Según la técnica de aplicación, esto puede presentar una serie de pliegues, una serie de arrugas, ya la cual va a conseguir levantando la piel, lo que permite el flujo sanguíneo e igualmente el flujo linfático. En este orden de ideas, decimos entonces que el vendaje neuromuscular puede utilizarse de manera conjunta con otra serie de terapias como lo son ¿qué? La crioterapia, la hidroterapia, el masaje, la estimulación eléctrica, entre otras. Estas tiras, por su parte, han sido diseñadas para poder permitir un estiramiento del 55 al 60% de su longitud en reposo, similar a las propiedades de la piel. El grosor de la cinta se asemeja al de la epidermis con el objetivo de poder eliminar la percepción tanto de peso y evitar a su vez una serie de estímulos sensitivos cuando se aplica adecuadamente. Posterior a 10 minutos, ya el paciente no debería ya notar nada, no debería sentir nada extraño. El pegamento no contiene látex, ya motivo por el cual rara vez se puede presentar algún tipo de alergia. Y es adhesivo en un 100%, acrílico, ya, y se va a adherir a la piel con el calor. ¿Listo? En este orden de ideas, ya podemos entonces inferir ya que nunca va a perder propiedades o nunca se va a despegar, ya puesto que el cuerpo siempre va a mantener una temperatura en promedio de 36,5 grados, lo que es muy bueno para este material porque va a hacer ya que se tenga un buen contacto, ¿ya? Con la piel y no se vaya a despegar ya de una manera muy sencilla. ¿Qué técnicas se pueden tener en cuenta? Entonces, podemos tener en cuenta técnicas musculares, faciales, linfáticas, mecánicas, articulares, dolor, ligamento y tensión. Respecto a los efectos fisiológicos, entonces sobre el tono muscular, ¿ya? Se va a ver también una serie de consecuencias en cuanto a tratamiento de la analgesia o dolor, a modo de drenaje linfático y microcirculación, y como soporte articular y neurorreflejo. Es decir,
¿ya? Que como efecto analgésico se le puede atribuir, ¿ya?, una gran disminución en cuanto a la presión intersticial y a la activación del sistema de analgesia, ¿ya?, lo que conocemos con el nombre de gate control. Al disminuir la presión intersticial, hace que se dejen de irritar los receptores del dolor y se dejan de enviar estímulos nociceptivos, ya, los cuales van a generar dolor. Por otro lado, tenemos entonces el soporte articular. Decimos que a partir de la acción biomecánica que consigue, ya con la correcta alineación corporal y en función también de la tensión que aplique a la venda, va a influir en dos tipos de receptores sensoriales. ¿Cuáles son estos receptores sensoriales? Tenemos entonces los esteroreceptores, cuya respuesta dará lugar a una corrección postural. Y por otro lado, tenemos entonces los propioceptores, ¿ya?, los cuales van a aumentar la información sobre el estado articular e igualmente su estabilidad. Va a tener también consecuencias importantes en el manejo del drenaje linfático y la microcirculación. Este se realiza mediante una elevación de la venda sobre la piel, favoreciendo también la circulación hacia los ganglios linfáticos. Y la tira de tape va a formar circunvoluciones en la piel que va a aumentar por su parte el espacio intersticial. ¿De qué manera se tiene que aplicar? Entonces, la base se coloca aproximadamente unos 5 centímetros por debajo del origen o por encima de la inserción del músculo. Por otro lado, entonces la base se coloca siempre sin tensión y en una posición lo más cercana posible a la posición anatómica del cuerpo. Y en todas estas técnicas básicas de aplicación, el músculo o tejido, ¿ya?, va a tratar, se debe colocar en una posición totalmente de estiramiento. Esto se debe generar una tensión. La tensión adecuada es de crucial importancia para la efectividad de la técnica. Por otro lado, entonces tenemos dos formas de aplicación. Para salir de dudas, hay una con estiramiento y hay una sin estiramiento. Decimos que sin estiramiento se realiza estirando los músculos y las articulaciones del área afectada. Después de la aplicación, las tiras de la venda posteriormente van a formar una serie de circunvoluciones. Una vez ya se retorne a su posición inicial. Por otro lado, se produce una mejoría notable del flujo sanguíneo y de la circulación linfática dentro del área específica. Ahora tenemos una aplicación, ¿ya?, la cual es con estiramiento. En esta las tiras por su parte se tienen que estirar antes de colocarlas sobre la piel y se va a buscar una corrección, ¿ya?, que posteriormente sea mecánica. El mayor o menor estiramiento va a depender de qué, depende de la lesión. Importante tener en cuenta una serie de puntos elementales como es el músculo debilitado. ¿Ya? Hay que pegar la tira de manera que envuelva el músculo afectado. La tira irá desde el origen del músculo hasta la inserción del mismo. Esta aplicación cabe rescatar que se utiliza fundamentalmente con el objetivo de dar sostén a la musculatura, de asistirlo en su función. Y también hay que tener presente que puede haber un músculo contracturado
En este tipo de situaciones se debe pegar la tira de manera que envuelva el músculo afectado y la tira irá desde el inserción del músculo hasta su origen y se va a realizar con el objetivo de relajar la musculatura, es decir, ya que en comparación con el músculo debilitado, ya cuya finalidad es dar sostén a la musculatura en el músculo contracturado, la idea es relajar la musculatura y disminuir la tensión muscular. Para tratar el dolor muscular, entonces decimos que es efectiva en el tratamiento del dolor. El vendaje neuromuscular es inefectivo si no estiramos la piel previamente a la aplicación de las tiras. Ejemplo, si el dolor se localiza en la parte anterior del antebrazo, deberíamos entonces doblar la muñeca en flexión dorsal y tener el codo con extensión mientras aplicamos la tira. ¿Cómo se va a posicionar de inserción a origen? Entonces, para traumatismos agudos, vamos a tener presente la sobresolicitación o estiramiento, el cual va a inhibir la función muscular. Se va a tener presente de un 15 a un 25%, ya que esta es la misma que la tensión del pretensado. Y es mejor quedarse cortos que pasarse de tensión. ¿Listo? La idea tampoco es estirar el músculo lo mayor posible para posteriormente colocar el tape. Si observamos alguna depresión en la piel, esta será producida a causa de ¿qué? De un exceso de tensión, siendo inefectivo el vendaje. Por otro lado, entonces también se puede colocar no de inserción a origen, sino de origen a inserción. En este orden de ideas, ¿en qué va a cambiar? Decimos entonces que de origen a inserción es básico ya para poder asumir dolores ya o afecciones en músculos débiles. Cuando queremos facilitar también la contracción muscular para músculos con afectación crónica y en este ya se tiene que aplicar entonces una tensión del 25 al 50%, ¿ya? Es decir, mucho mayor que de inserción origen. En este se tiene que observar una ligera separación de las fibras elásticas en el vendaje neuromuscular. ¿Qué formas de aplicación hay para usar kinesioterapia? Entonces tenemos en I, donde se va a colocar por encima del vientre muscular, en el punto del dolor o en la malla. Por otro lado, tenemos en Y, el cual se va a colocar alrededor o encima del vientre muscular. Tenemos en X, que es desde el punto central, alrededor del vientre muscular. También se puede colocar en estrella, ¿no? Que es para aumentar el espacio en el centro de un punto doloroso. Tenemos en abanico, ¿ya? O también conocido en pulpo, que es para drenajes linfáticos. Y finalmente, no menos importante, tenemos en anillo, que es para el aumento de espacio en las articulaciones con flexoextensión. Las aplicaciones en Y, entonces cuando nos quedamos unos 5 centímetros para poder terminar la cola, es importante dejar de ejercer tensión y pegarnos el final de la cola sin tensión. Esto se va a realizar en la aplicación, ¿ya?, de vendajes en Y. Se va a pegar la segunda cola del mismo modo, es decir, sin ejercer tensión, y hay que pegarlo con el color y con el calor de nuestras manos por medio de la frotación antes de mover el músculo o la articulación. Entonces, el color realmente es más a modo de gustos, ¿ya? No es algo
predeterminado no va a generar mayor diferencia, porque realmente lo que causa la diferencia es los componentes y las características del tape, del material. Entonces, pero importante sí que siempre que se vaya a colocar, se genere ya con el calor de nuestras manos para terminar de adherirlo de forma indicada y a través de la frotación con el fin de ¿qué? De poder activar el pegamento. Por otro lado, tenemos entonces las aplicaciones en I. Este se va a tener en cuenta los mismos principios que las tiras en Y, pero en lugar de rodear el músculo, la tira se va a aplicar de forma directa sobre el área del dolor o la lesión. Esta es una técnica muy efectiva para lesiones musculares agudas y después de la fase aguda son mucho más efectivas las tiras en Y. Hay que tener entonces previsto que el producto primario de esta tira es limitar el edema, es decir, limitar la inflamación y el dolor. Entonces la aplicación en I ya siempre va a ser para tratar el dolor agudo y evitar la edematización o inflamación. Por otro lado, tenemos entonces la aplicación en X. Este se va a tener presente los mismos principios que las tiras en Y y en I. En este la longitud de la tira se tiene que medir con el músculo estirado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque le puede cambiar un par de centímetros más. La técnica en X, por su parte, se va a utilizar generalmente en lo que son músculos biarticulares. En este, el estiramiento se añade en el tercio medio de la tira, en X, situándose sobre el vientre muscular. Las colas en la aplicación en X también se van a pegar sin tensión. Finalmente tenemos entonces la aplicación en abanico. Esta es considerada una técnica linfática donde se van a colocar con el músculo en una posición de estiramiento. Para la corrección linfática, la tensión debe ser entre el 0 y el 15%, es decir, que debe ser una tensión muy mínima, donde la base de la tira en abanico se debe colocar sobre los nódulos o conductos linfáticos y las colas sobre el área del edema, ¿listo? Sobre el área de la inflamación. Por otro lado, tenemos entonces la aplicación en malla. Esta es una técnica correctiva de espacio, en la cual se van a dividir de 4 a 8 tiras. El centro de una tira en I, ya dejando las bases intactas. Y posteriormente vamos a colocar al paciente en posición de la máxima amplitud articular que permite su edema o inflamación y lo vamos a pegar ya una base. Ya posteriormente se va a quitar el papel de las tiras y las vamos a pegar con una tensión del 0 al 15% y finalmente ya se van a llevar a segunda base. Por otro lado, tenemos entonces la aplicación en anillo. Esta es una técnica correctiva de espacio. En esta se va a cortar un agujero en el centro de una tira en I y se va a colocar también al paciente en posición de máxima amplitud articular, aplicando una tensión del 25 al 50%. Indispensable colocar el agujero sobre el área donde se quiera aumentar el espacio. Si colocamos más de una tira, vamos a utilizar una tensión ligera, aproximadamente el 25% de las características de estiramiento que tiene. Y se va a utilizar para eliminar un edema puntual y un edema localizado. Importante también retirar el vendaje. Entonces decimos que sea el primero o segundo día, una punta del vendaje se ha despegado, podemos recortarla. ¿Listo? Si mojamos el vendaje, se saldrá con mayor facilidad porque pues, va a perder calor. Y es mejor quitarlo en sentido del crecimiento del vello, ya con la finalidad de no generar incomodidades. Se va a levantar la cinta de la piel y luego se va a empujar la piel hacia abajo
Esto es mucho mejor y menos traumático que despegar la tira de la piel de forma directa. Bien, si arrancamos el vendaje de un tirón, va a aparecer irritación, dolor y eritema, entonces no es aconsejable realizarlo de manera rápida, de manera agitada, ya que pues no va a tener un cambio significativo positivo en el paciente, sino que lo que va a generar es irritación y aumento del dolor. Hay que tener presente entonces que esto está ligado a una serie de posibles limitaciones, donde si el paciente presenta un vello excesivo, es recomendable rasurar la zona. Hay que esperar entre 20 y 30 minutos hasta que el pegamento ejerza sus efectos antes de iniciar cualquier actividad física, ya que en caso contrario el vendaje va a perder adherencia. ¿Listo? Entonces, en el momento en el que se va a colocar, pues hay que esperar un tiempo prudente de por lo menos medio. Hay que evitar la transpiración de la piel durante ese tiempo, entonces evitar hacer la menor cantidad de acciones, de actividad física. Se va a secar el exceso del agua con toalla y se va a dejar también secar al aire. Hay que secar una toalla eh, dando pequeños golpecitos o roces suaves, más no secarlo con el secador, ¿listo? Entonces, cuando se vaya a secar el tape, se va a realizar con ligeras eh, conexiones, ya con ligeras, llamémoslo de esta manera, inclinaciones para retirar el exceso de agua, más no frotarlo, ni mucho menos usar secador. Respecto al color de las vendas, entonces no hay una diferencia física ni química entre los distintos colores, lo que les comentaba puntualmente, los colores rojo y azul, pues en sí se utilizan más con finalidad de poder identificar principios de cromoterapia. El rojo es el color más oscuro del espectro de luz, ya el cual pues por su parte va a absorber más luz, aumentando ligeramente la temperatura debajo de la tira. Y por su parte el azul, pues es el color más tenue del espectro. Se va a reflejar mayor capacidad de luz, disminuyendo de forma ligera la temperatura debajo de la tira. Respecto al color de las vendas, entonces decimos que el color beige es adecuado para casos en los que no se interese dar una poca visibilidad del vendaje, y el negro se creó debido a la gran demanda que existía, ya más a modo de gusto personal. Hay que tener entonces presente que la elección del color realmente depende básicamente de las preferencias individuales. Y si el paciente vuelve creyendo que el vendaje ha empeorado los síntomas, lo mejor es no seguir intentando y probar otras técnicas. ¿Qué técnicas correctivas se pueden tener en cuenta? Entonces, primero hay que evaluar la condición del paciente. Segundo, hay que determinar qué músculos están implicados y empezar el tratamiento con ellos aplicando los conceptos básicos. Posteriormente, entonces ya se va a aplicar una técnica correctiva, ya para ayudar al cuerpo a curarse por sí mismo, y a través de la técnica mecánica se van a utilizar una serie de propiedades de estiramiento de la cinta junto a la presión interna con el fin de proporcionar estímulos de posición a través de la piel. Importante tener presente que existen tres técnicas, entonces se va a utilizar la base de la Y para proporcionar tensión, se van a utilizar las colas de la Y para proporcionar tensión, a modo de una técnica mecánica, y se va a utilizar la tensión en el centro de una tira de ni. La corrección mecánica va a utilizar una tensión del 50 al 75% y en algunos casos se va a utilizar una tensión del 100%. Respecto a la técnica facial, entonces esto es importante para recolectar o recoger la fascia con el objetivo de alinear el tejido en la posición deseada. De esta manera, cabe destacar que se puede utilizar la tensión de la cinta
con el fin de sujetar o estirar o asistir la fascia. A través de este pues existen dos técnicas específicas, como lo es posicionar de forma manual la fascia y utilizar el vendaje para mantener el reposicionamiento. Hay que crear entonces una serie de tensión por medio de generar oscilaciones en la tira mientras la colocamos, ya por su parte colocando así la fascia en la posición deseada. En este se va a utilizar una tensión del 25 al 50%, que tener entonces presente que respecto a la técnica del espacio, se va a utilizar para generar más espacio sobre el área del dolor, la inflamación, el hinchazón o el edema. En este el incremento del espacio se produce al disminuir la presión por elevación de la piel y se van a utilizar entonces tres técnicas puntuales. La primera es recoger el tejido de forma manual en la posición deseada y utilizar la tensión del vendaje neuromuscular para mantener la posición del tejido. Por otro lado, se puede utilizar la técnica facial de oscilación y finalmente se van a utilizar las propiedades elásticas de kinesio tape para tirar y mantener el tejido conectivo en la posición deseada. En este se van a utilizar entonces tensiones del 25 al 50%. Para técnicas de ligamento y de tendón se va a utilizar con el objetivo de incrementar la estimulación de los mecanorreceptores sobre el área de ligamentos y tendón. Esta serie de estímulos, por su parte, van a dar una información propioceptiva, facilitando también la recuperación del músculo, del tendón y del ligamento. En las técnicas de corrección funcional, entonces estas se van a usar cuando deseamos una estimulación sensitiva o para asistir o limitar un movimiento. Esta se va a utilizar mucho en pacientes que vienen por neurología y por pediatría. En este se va a utilizar aproximadamente entre un 50 y un 100% de la atención disponible. Y se cree que el estímulo de los mecanorreceptores va a actuar como un estimulador del tono muscular durante las posiciones del final del movimiento. Por otro lado, entonces vamos a tener presente la técnica linfática, que se va a utilizar para generar áreas de menor presión debajo de las tiras que van a actuar como canales con el fin de ¿qué? De redireccionar el exudado hacia el conducto linfático más próximo. ¿Qué consideraciones hay que tener entonces presentes? Que el éxito del vendaje neuromuscular depende de la evaluación adecuada del paciente y de la aplicación adecuada de la técnica. Las tensiones excesivas hacen que el vendaje no sea efectivo, ¿listo? A excepción de que se quiera de pronto tratar un tendón, ya que a veces se suele generar un poco más de tensión. Es recomendable recortar las puntas en forma redondeada para evitar que se despeguen y conseguir que así pues dure mucho más tiempo el vendaje. La piel, por su parte, siempre debe estar limpia y seca y se deben aplicar diversas tiras. Primero se van a aplicar la que ejerce el efecto terapéutico primario deseado y posteriormente las siguientes. Bien. Los vendajes, por su parte, vamos a conocerlos como ligaduras o procedimientos hechos con tiras de lienzo u otros materiales, cuya finalidad es envolver una extremidad o una parte del cuerpo lesionada. Lo que es en primeros auxilios se usan especialmente en caso de heridas, hemorragias, fracturas, tratar esguinces y también luxaciones. Decimos entonces, en este orden de ideas, ¿ya?, que se puede definir también como una técnica de inmovilización selectiva, fruto de la combinación de ¿qué? De la anatomía y la biomecánica, que posteriormente va a permitir una mejor cicatrización de la lesión, un mejor trastorno propioceptivo, menor atrofia muscular y menor tiempo de recuperación. Bien, cuando hablamos de lo siguiente, estamos hablando de diversas técnicas, ya hay ventajas en la aplicación, como es mantener reposo en las estructuras dañadas, evitando la inmovilización de otras
colindantes no afectadas y disminuyendo la tensión en tendones, ligamentos, articulaciones o musculatura, así como mantener las estructuras lesionadas en posición de relajación, estabilización sin realizar inmovilización estricta. ¿Qué indicaciones se van a tener en cuenta en esta segunda técnica? ¿Listo? Ya vamos a tratar todo lo que son distensiones ligamentosas de primer y segundo grado. Se va a prevenir todo lo que son laxitudes ligamentosas, pequeñas roturas de fibras musculares, descargas de la tendinitis, pequeñas fisuras del hueso largo y retiradas posteriores a un yeso. ¿Ya? Esto también tiene una serie de contraindicaciones en las cuales se puede tener en cuenta todo lo que son roturas tendinosas, fracturas, edemas, problemas de circulación de retorno, heridas de consideración, alergia también a los adhesivos y trastornos neurosensitivos importantes. Respecto a las técnicas, entonces vamos a tener presente las técnicas de aplicación como la elástica. En estas se van a utilizar entonces lo que son vendajes elásticos en sentido longitudinal y también transversal. Y en técnica inelástica, la cual se utiliza es para drapo especial, no elástico, denominado tape. También tenemos entonces técnicas mixtas o combinadas. En estas se combinan los dos materiales anteriores. Entonces es el elástico y el inelástico. Y se va a usar tape para todo lo que son anclajes, estribos y la venda elástica para posteriormente cerrar el vendaje. Elemental, tener presente la posición del paciente. Entonces, si es en pie y en pierna, con el paciente sobre una camilla y él tiene una posición funcional, debe tener una angulación de 90 grados. En muñeca y dedos se debe tener un codo del paciente apoyando siempre sobre la camilla. En hombros y troncos el paciente debe estar de pie y en codo se va a sujetar la mano con una venda. ¿Qué componentes importantes hay en este tipo de vendajes? Entonces, todo lo que son anclajes o estribos, donde se va a tener presente las tiras que sujetan el vendaje, se van a colocar sin formar círculos de compresión, ¿ya? Sin el objetivo de cerrar o romper. También vamos a tener presente, ¿ya? Todo lo que son componentes del vendaje, entonces tiras activas o de vendaje, cuyo objetivo es constituir el vendaje en sí. Este se va a aplicar siempre teniendo en cuenta cierta tensión entre ambos anclajes, con el objetivo de que de bloquear los movimientos que puedan reproducir la lesión y nunca sobrepasar los anclajes. Estos son de 2 a 4 tiras superpuestas. Una por su parte va a ser sobre la mitad de la tira anterior y otra eh, bien. Regálame un segundo que tengo un problema de conexión. Regálame un momento. Bien, perfecto. Continúo. Bien. Por otro lado, se va a tener entonces siempre presente ya la aplicación del vendaje, en tanto la preparación y la limpieza de la piel. En esta pues no es necesario rasurarse, ya que se puede usar un spray para mejorar la adherencia del material del vendaje y se va a colocar el miembro ya en una posición que sea mucho más funcional. En este se va a tener presente ya colocar lo que son los anclajes, a continuación de las tiras activas, aplicando la tensión deseada y posteriormente se van a reforzar las zonas para precisar una mayor inmovilización y finalmente un cierre. Aquí se va a cambiar el vendaje entre cada 3 y 5 días y siempre se va a tener presente que reaparezca dolor o cuando deje de ser eficaz, así como mantener el vendaje durante unas 3 o 4 semanas. En estos
Bien, estoy teniendo problemas con conexión de la red. Un momento. Bien, perfecto. Continuamos. Entonces, en cuanto al vendaje del tobillo, ya se va a tener siempre presente que este sea almohadillado, que hayan anclajes, estribos y prevendaje, así como las tiras activas. También se va a tener presente un vendaje de tobillo tipo 2. En este se van a colocar una sucesión de tiras activas y en el vendaje de tobillo tipo 3 se van a tomar en cuenta todo lo que son tiras de refuerzo y cierre de vendaje. Aquí podemos entonces observar ya también algunas técnicas puntuales, ya, patologías del dedo pulgar, ya, en las cuales se puede usar en y patologías en el segundo y quinto dedo. Fascitis plantar, ¿ya? Hay una buena manera de generar aquí tensión en la planta del pie, ¿ya? Para tratar todo lo que son problemas de espolón y patologías tanto en el tendón de Aquiles, ¿ya? Y en los gemelos, ya músculos que mantenemos activando en diversos eh, deportes de tensión. También es necesaria en la patología del muslo y en el vendaje de la articulación interfalángica, donde se pueden colocar tiras de anclaje, tiras activas, tiras de refuerzo y cierre del vendaje. Hay que tener presente entonces que también puede haber una limitación ya en la extensión del codo. Para tratar esta limitación en la extensión del codo se puede tratar en X, ¿ya? Generando pues un mayor eh, estiramiento, ¿ya? Y limitando también un poco la movilidad y de esta manera pues tratando parte del dolor por segunda intención. Por otro lado, entonces vamos a poder observar todo lo que son esguinces de muñeca. ¿Ya? Los esguinces de muñeca también se puede realizar de manera muy terapéutica, ya para ir manejando el dolor a través del tape. Y finalmente, ya vamos a ir entonces al segundo tema principal que vendría siendo la masoterapia. Entonces aquí hay que tener presente que esta es la combinación de manipulaciones variadas basadas en qué? Movimiento y presión practicada sobre la superficie del cuerpo humano con una serie de fines netamente terapéuticos. En esto, la manipulación va a ser intencional y sistemática en los tejidos corporales con el objetivo de mejorar todo lo que es la salud y el bienestar. ¿Qué es importante en la masoterapia? Entonces, tener presente la anatomía básica, tener presente la naturaleza del cuerpo, donde va a ser el comienzo de cualquier tratamiento terapéutico, tener presente las regiones del cuerpo, ¿verdad? Como lo son cabeza, cuello, tronco, tórax, abdomen, extremidades superiores e inferiores, tener presente la anatomía cervical, la anatomía dorsal y lumbar, ¿verdad? Que componen la columna vertebral, y es importante resaltar dentro de la masoterapia los ámbitos de aplicación, la intencionalidad de las maniobras y el destinatario en las maniobras, que pues sí, generalmente va a ser el tejido blando. Se va a tener presente una serie de codificación. Este masaje tiene un arte, una ciencia específica, conocimiento sobre técnicas, maniobras y efectos que pueden producir las mismas. El rol del masoterapeuta y el paciente es que el masoterapeuta, pues por su parte, va a tener la capacidad de tener buena empatía con el paciente, escuchar al mismo, tener capacidad de palpar la agudeza, tener capacidad para manejar el cuerpo de una forma correcta y en cuanto el paciente debe tener una percepción de su propio cuerpo, una percepción del dolor, una predisposición ante el masaje y ayudarse a sí mismo pues para poder ser coactor de su misma recuperación. ¿Qué elementos hay en juego en la sesión? Entonces, por parte del masoterapeuta, hay que tener un convencimiento en las maniobras, ¿ya? Y tener un conocimiento previo de anatomía, tener efectos placebos
y por parte del paciente el efecto placebo como sujeto pasivo y la percepción de la capacidad del terapeuta. ¿Cuáles son los objetivos de estos masajes? Entonces, tienen un alto beneficio, ya son muy variados, ya que pueden emplearse solo como parte de una serie de acciones que tengan el único objetivo de poder mejorar la salud física y emocional, dentro de las cuales se van a incluir una serie de acciones como lo son el cuidado de la alimentación, el ejercicio, también la meditación, y se va a combinar para mejorar también resultados, aumentar la capacidad de la sangre para transportar oxígeno, entonces también sirven aquellos casos de hipoxemia. Ayuda a liberar sustancias llamadas endorfinas que nos van a dar sensación de bienestar y alegría. Y esto pues va a ser muy secundario también a tratar y combatir el dolor. Ayuda a restaurar el contorno del cuerpo y disminuir los depósitos de grasa. Y ayuda a que los músculos mantengan siempre una buena capacidad de flexibilidad, ayudando a reducir el estrés, combatiendo la depresión, los estados de ánimo negativo y dolores de cabeza, o también llamados cefaleas, por causas de tensión nerviosa o dolores musculares de espalda. Dentro de la masoterapia, entonces, se va a tener en cuenta técnicas básicas como el roce superficial, la fricción superficial, la fricción profunda, el amasamiento, el pinzado rodado, la presión isquémica y la inhibición osteopática. Dentro de la clasificación de los masajes, entonces vamos a tener presente que estos masajes se clasifican de acuerdo a distintas modalidades, dentro de las cuales cada uno va de acuerdo a su propia característica y funcionalidad. Dentro de estas, pues hay una serie de masajes relajantes, masajes sedantes, masajes térmicos, masajes con piedras. En estas se suele utilizar el calor, masajes tonificantes o deportivos y masajes metamórficos o acupunturales. ¿Listo? Bien, perfecto. Tener siempre presente que el profesional en salud se va a esperar tacto, simpatía y comprensión, ya que el paciente no es una simple colección de síntomas, signos y alteraciones funcionales, órganos lesionados y emociones perturbadas. Este es un ser humano temeroso, lleno de esperanza, que va a buscar alivio, comprensión y restablecimiento. Para el profesional en salud como para el antropólogo, no humano es extraño o repulsivo. El misántropo puede convertirse en un astuto diagnosticador de enfermedades, pero difícilmente puede esperar tener éxito como profesional en salud. El verdadero profesional en salud es una persona que trabaja de manera humanizada, que se interesa en el prudente y en el fatuo, en el orgulloso y en el humilde, en el héroe estoico y el mañoso quejumbroso. Una persona que trabaja siempre por la gente y para la gente. Muchas gracias. Bien, bueno, perfecto. Nuevamente recordarles que todo este material les va a ser enviado a través de los diferentes medios y canales de comunicación donde ustedes hicieron conexión ya con el Centro Internacional de Capacitación Profesional. Bien, dudas, preguntas, inquietudes, ¿todo claro? Bien, perfecto. Bueno, nuevamente desearles una feliz noche desde su país hermano, desde Colombia. No sin antes desearles una excelente noche, buen viento y buena mar. Dios los bendiga.